Prueba 13 de Miller, puede probarse con Apocalipsis 12, 6, 14, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Es evidente que la Iglesia no está ahora en el desierto, pues, si fuese así, debe haber estado allí en los días de los apóstoles, porque disfruta de más libertad ahora entre las naciones que en cualquier momento anterior desde que se ha predicado el Evangelio. Y es muy evidente que, en épocas pasadas, la verdadera Iglesia ha sido proscrita entre los reinos que surgieron del Imperio Romano. La Iglesia fue expulsada al desierto, donde fue entregada al poder del Papa. Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo en el año 538 después de Cristo, y estuvo en el desierto 1260 años, hasta 1798, cuando se concedió libertad religiosa en los reinos de los territorios papales. Esto también armoniza con los testigos y la trompeta. Compárese Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos con Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Evaluación y refutación a la prueba 13, esto no es sino una repetición de otras pruebas ya discutidas. Prueba 14 de Miller, queda probado por Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este tiempo comenzó al tiempo que el anterior, cuando el Papa recibió poder de Justiniano en el año 538 después de Cristo, y duró hasta que el Papa fue tomado prisionero, y su poder fue abolido, en el año 1798. Véase el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los _santos. Esta bestia es la misma que el cuerno pequeño de Daniel 7, y se sincroniza con la abominación desoladora o que causa asombro de Daniel. Compárese a Daniel 11:31 y 12:11 con Apocalipsis 13, 3-8, y por supuesto, este poder queda abolido con el fin de establecimiento y los 1290 años. Entonces Daniel 12:12, bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días nos lleva al año 1843. Evaluación y refutación a la prueba 14, nuevamente, este es otro periodo que Mellor ve como igual a 1260 días años de dominación papal. Recuérdese que nada significativo ocurrió en el año 538. Prueba 15 de Mellor, puede probarse por medio de los números de Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría. El que tiene _, entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666 conectado con Daniel 7:12, como se ha citado antes. Este texto muestra el número de años que Roma existiría bajo la blasfema cabeza del paganismo, después de que coligó con el pueblo de Dios, comenzando en el año 158 a.C., añádanse 666 años, lo cual nos lleva al año 508 después de Cristo, cuando fue quitado el continuo sacrificio. Ahora añádanse Daniel 12:12, los 1335 a 508, se llega al año 1843, cuando la bestia y su imagen serán atormentados en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Véase Apocalipsis 14, 9-12, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, será atormentado en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Véase Apocalipsis 14, 9-12, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y _, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero,
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Evaluación y refutación a la prueba 15, el número de la marca de la bestia no es una profecía de tiempo. Más bien, es una descripción de un poder impío venidero, o una persona, que hace guerra contra el pueblo de Dios. Presentar el número de la bestia, un poder malvado, como una profecía de la segunda venida de Cristo, un acontecimiento justo y santo, es completamente injustificado. Conclusión: hemos examinado las 15 pruebas de Mellor y hemos visto sus métodos y sus conclusiones resultantes. Que Mellor estaba en error en sus conclusiones no se puede negar. Cristo no vino en 1843, ni vino en 1844 cuando el error de un año fue descubierto en sus cálculos. Evaluación de la hermenéutica de Mellor. Al leer las 15 pruebas de Mellor, es obvio por qué Mellor estaba equivocado. Usaba métodos de interpretación defectuosos. Entre sus métodos erróneos están los siguientes. 1. Mellor usaba el método de texto de prueba. Explicaba un versículo de la Biblia con otro. En sí mismo, eso no está mal. El error se produce cuando el contexto es ignorado y los versículos elegidos no tienen relación lógica entre sí. 2. Mellor usaba el método alegórico de interpretación. Este procedimiento ve más de un significado en cada texto. Se deleita en encontrar ver donde no hay, sería más exacto, un significado oculto en los textos. Para hacer esto, uno tiene que definir un término o un símbolo dado con otro significado que se encuentra en otra parte de la escritura. Este método no tiene ningún control, y a menudo conduce a un uso alocado de textos de prueba y conclusiones sensacionales. 3. Mellor confiaba en la numerología simbólica. Parece que cada vez que se usaba el número 7, él lo consideraba una profecía de la segunda venida. 4. Mellor construía sobre muchas suposiciones enlazadas entre sí. Todas las 15 pruebas de Mellor no son otra cosa que una cadena de suposiciones. Muchas de ellas son suposiciones sin valor, contrarias a métodos de estudio bíblico bien fundados. Parece que Mellor no pensó en este problema. Como se dijo antes, y como señalaremos en capítulos posteriores, las conclusiones basadas en una cadena de suposiciones no son mejores que la suposición más débil. El número de suposiciones presentes en un argumento dado es inversamente proporcional, por una razón exponencial, a la posibilidad de que la conclusión sea correcta. 5. Mellor confiaba en la exactitud del principio de día por año. Este no es un principio de interpretación bíblica válido para todas las profecías de tiempo. 6. Mellor no daba importancia al significado del griego y el hebreo originales. Se da por descontado que no era erudito. Sin embargo, cuando se le presentaban evidencias sobre el significado del idioma original que debilitaba sus conclusiones, inmediatamente las rechazaba con una actitud de presunción. 7. Mellor construía su escatología alrededor de la Roma pagana y papal. Esto era común en sus días, y todavía lo es en muchas iglesias, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sigue siendo un hecho, sin embargo, que Mellor estaba equivocado. Y el continuo enfoque sobre Roma y el Papa fue uno de los factores que le llevaron a sus erróneas conclusiones. 8. Mellor no practicaba una genuina exégesis, que es permitir que la escritura hable por sí misma. Es bastante obvio que él llegó a muchas de sus pruebas encontrando en la Biblia los textos que quería encontrar, más bien que leyendo en los textos lo que ellos decían. Algunos de los textos del Antiguo Testamento que los milleristas usaban no les parecen profecías a los lectores modernos. Hay también varias explicaciones que reclaman la reacción: esta no es exégesis en absoluto. 9. Mellor parece no haber comprendido nada de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, un problema que existe en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hasta la fecha. Miller podía saltar desde algún texto del Antiguo Testamento sobre Israel e inmediatamente aplicarlo a la Iglesia. 10. Mellor no era cristocéntrico en su interpretación de las Escrituras. Este hecho, quizás más que ningún otro, es el fundamento de sus erróneas conclusiones.
Hablando de las reglas de interpretación de Mellor, dice el Dr. Arazola, finalmente, y posiblemente de la manera más significativa, uno puede considerar que ha sido omitido en las reglas de Mellor. No mencionan a Cristo, ni a la salvación, ni al Evangelio. Esto concuerda con la casi total ausencia de escritos devocionales en las publicaciones periódicas milleristas. White, Mellor, y los hechos. Ahora tenemos que habernoslas con la tensión entre lo que Elena G. White dijo acerca de Mellor y los hechos. ¿Fue Mellor en verdad guiado por ángeles en su búsqueda de las profecías? ¿Fue Mellor realmente escogido por Dios, y se le confió un mensaje especial de parte de Dios? ¿Fue la mente de Mellor verdaderamente guiada por Dios y estuvo en comunicación con la fuente de la sabiduría? ¿Dio Dios realmente a Mellor en sus conclusiones? ¿Fueron las conclusiones de Mellor realmente una gran luz del cielo? ¿Abrió Dios realmente el entendimiento de Mellor a las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios? ¿Dio Dios a Mellor en su descubrimiento de cómo un texto de la Escritura abría el significado de otro, y respaldó su método de textos de prueba? ¿Reveló Dios a Mellor una perfecta cadena de verdad? ¿Debería ser asociado Mellor con los grandes de la historia bíblica, como Elías, Juan Bautista y Noé? ¿Podríamos honestamente describir el mensaje de Mellor como el Evangelio eterno, los misterios del reino de Dios, este mensaje salvador y un mensaje celestial? ¿Estaba Mellor realmente en lo correcto en lo relativo a sus múltiples periodos que terminaban en 1843 y sus muchas pruebas? ¿Podemos decir con seguridad que Mellor no era fanático? Era el gráfico de Mellor, que enumeraba sus múltiples pruebas, exactamente como Dios lo quería. ¿Lo quiere Dios así todavía? Elena G. White dijo, nunca debería cambiarse. El fundamento ha sido puesto. Solo estamos en el comienzo de este libro, pero los que han aceptado a Elena White como una verdadera profeta tienen que comenzar a luchar con los hechos. ¿Estaba Mellor en lo cierto, o estaba equivocado? ¿Estaba Elena White en lo correcto, o estaba equivocada? Hay mucho en juego, y los hechos hablan por sí mismos. Si Elena White hubiese apoyado a Mellor antes de 1844, uno podría excusarla si ella no hubiese afirmado que hablaba en nombre de Dios. Sin embargo, lo que ella escribió sobre Mellor y de que había sido guiado por Dios en sus métodos y conclusiones lo escribió después de 1844. Es muy dudoso que algún erudito evangélico adiestrado apoyase en la actualidad los métodos de Mellor o alguna de sus conclusiones. Pero aquí reside el principio de una saga teológica e histórica que rivaliza con la ficción.